Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre campos dinámicos, campo eléctrico y magnético dependiente del tiempo. Bienvenidos. Cuando se habla de electrostática y magnetostática, se tienen en consideración la función campo eléctrico, una función vectorial que es dependiente de la posición, y el campo vectorial, campo magnético, que también es dependiente de la posición. En el caso de sistemas dinámicos, se está hablando de campos vectoriales, campo eléctrico, que además de depender de la posición, también va a ser dependiente del tiempo. Y lo mismo en el caso del campo magnético, una función dependiente de la posición y del tiempo. Cuando se introduce el tiempo en los campos electromagnéticos, ellos quedan uno dependiente del otro. En el caso del sistema estático, se puede determinar campo eléctrico independiente del campo magnético y campo magnético independiente del campo eléctrico. En el caso dinámico, estos dos campos siempre están juntos y están ligados. Uno depende del otro. Este efecto puede apreciarse con un experimento muy simple, un imán y una espira, un circuito cerrado. Cuando el imán se mueve a través de la espira, ya sea que se acerque a la espira o se aleje a ella, se puede apreciar que el número de líneas de campo magnético, el número de vectores de campo magnético que está pasando a través de la espira aumenta si es el caso en el que el imán se acerca o que disminuye si es el caso en el que el imán se aleja. Al hacer este ejercicio, en la espira, que no está conectada a ninguna fuente de fuerza electromotriz, a ningún voltaje, aparece una corriente. Se puede detectar corriente en la espira. Pero ¿por qué hay corriente en la espira si esta no está conectada a ninguna fuente de fuerza electromotriz? Bien, para explicar un poco más en detalle el fenómeno que está ocurriendo aquí, se considera un campo magnético en el espacio, está representado por vectores de color azul entrando al plano, la espira que está dentro de ese campo, y suponga que el imán se está acercando a la espira, luego el campo magnético debe aumentar. Como la espira está estática en una posición, el aumento del campo magnético se considera que ocurre en el tiempo. Luego, vectores ahora de color verde aparecen en el espacio. Los de color verde indican el aumento en el campo, los de color azul indican el campo que había originalmente. El campo que existe aquí en toda esta región es un campo dinámico, un campo que depende del tiempo. Ahora, la naturaleza no está de acuerdo con esos cambios, y ya que se está hablando de una espira, una superficie y un campo magnético que atraviesa esa superficie, se debe introducir el concepto de flujo magnético. A la naturaleza no le gusta que el flujo magnético cambie, aborrece los cambios de flujo magnético. Entonces, de alguna manera se opone a dicho cambio. Luego aparece en el sistema un campo magnético que es opuesto al aumento del campo original. Por cada línea de campo que aparece nueva entrando al plano, la naturaleza induce una línea de campo hacia afuera que compense el aumento del campo magnético, manteniendo el sistema en el estado original, en el estado inicial. Aparece un campo inducido entonces en el sistema. Ese campo magnético, de ley de Biot-Savart, proviene de corriente, y es esa corriente la que se detecta en la espira. En este caso circula en el sentido en contra de las manecillas del reloj. Por regla de mano derecha, eso implica que el campo magnético apunta saliendo del plano. Entonces se habla de corriente inducida. Para que esta corriente tenga valor en el sistema, lo que debe existir es una fuerza electromotriz. Esta espira no está conectada a ninguna fuente de fuerza electromotriz, entonces esta fuerza electromotriz debe estar relacionada, y recordemos que el voltaje o el potencial es una propiedad, es una característica asociada al campo eléctrico, entonces es dependiente de un campo eléctrico. La conclusión es que si el campo magnético es variable en el tiempo, él se transforma en fuente de campo eléctrico. Esta fue la genialidad que tuvo Michael Faraday, lo que él descubrió a partir de sus experimentos y lo que él concluyó. El campo eléctrico producido por la variación del campo magnético es un campo que circula alrededor de las líneas de campo magnético variables en el tiempo. Y a partir de estas observaciones, Michael Faraday pudo deducir la ley de inducción electromagnética. En sistemas estáticos entonces se tiene que el rotacional de E es igual a 0. El campo eléctrico es un campo conservativo, no hay circulación de campo y la integral de línea del campo eléctrico es independiente de la trayectoria.
En el caso de sistemas dinámicos, Michael Faraday se dio cuenta que existe, además de este campo de sistemas estáticos, también un campo eléctrico que proviene de la variación en el tiempo de un campo magnético. Y este campo eléctrico sí circula, sí tiene rotacional, sí presenta circulación. Y esa circulación está dada alrededor de las líneas de campo magnético variable en el tiempo. Este signo negativo está relacionado con la ley de Lenz, que indica que la inducción se da de tal manera que se opone siempre al cambio en el flujo magnético producido por el campo magnético originalmente. Esto se conoce como la ley de Faraday de inducción electromagnética. Integrando ambos lados de esta expresión con respecto a una superficie, esta superficie es la superficie encerrada por la espira. Entonces se integra ambos lados de la superficie. Miren que aquí el campo y la superficie se está hablando básicamente del flujo magnético. A esta primera integral se le aplica el teorema de Stokes, pasa a ser una integral de línea y en esta integral se intercambian la integral y el operador diferencial, ya que esta es una derivada temporal y este es un operador, la integral es un operador de coordenadas espaciales, entonces se puede intercambiar sin ningún problema. Luego esa ecuación puede ser escrita de esta manera: integral cerrada de E.dl, ahora una integral de línea. Este dl es el contorno que encierra esta superficie, es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético de la integral de B.ds. Está en la ley de Faraday en forma integral. Hay que recordar que la integral de B.dl está relacionada con el voltaje, con la fuerza electromotriz. Entonces esto puede ser escrito como una fuerza electromotriz y eso va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, la integral de B.ds. Esta es una forma alternativa de escribir la ley de Faraday. Y obviamente la ley de Faraday en forma diferencial. Todas estas expresiones hacen referencia a la ley de inducción electromagnética. La teoría electromagnética sin Maxwell. Hasta ahora se tiene la ley de Gauss, divergencia de D igual a ρ sobre epsilon sub 0, densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. La divergencia de B igual a 0. La ley de Ampère, rotacional de B igual a μ sub 0 J. Y para sistemas estáticos, como se venía trabajando, rotacional de E igual a 0. Pero esta ecuación fue generalizada por Faraday como rotacional de E igual a menos dB dt. Si se tiene campo magnético independiente del tiempo, la derivada de B con respecto a t es igual a 0 y se llega a la ecuación anterior, a la ecuación de campos estáticos. Hasta ahora se ha visto siempre que la interacción eléctrica y la interacción magnética presentan cierta simetría. Cualquier cosa en la parte eléctrica tiene un reflejo en la parte magnética. Por ejemplo, la ley de Coulomb en la parte de campo eléctrico, su reflejo en el campo magnético es la ley de Biot-Savart. La ley de Gauss para calcular campos eléctricos, su reflejo viene siendo la ley de Ampère para calcular campos magnéticos. El modelo de dipolo eléctrico en campo eléctrico, el modelo de dipolo magnético en campo magnético. Y cada una de las expresiones de campo eléctrico y magnético para diferentes fuentes son muy similares. Entonces, con esa observación, la pregunta es: si el campo magnético variable en el tiempo produce campo eléctrico según Faraday, ¿por qué no el campo eléctrico dependiente del tiempo puede producir campo magnético? Para que esa pregunta fuera resuelta, tuvo que llegar James Clerk Maxwell. Y la solución a dicho problema nace a partir de una identidad vectorial, que la divergencia de un rotacional siempre es igual a 0. Esta es una identidad vectorial que debe cumplirse a cabalidad, independientemente de qué función se tenga aquí, sobre qué función se haya aplicado inicialmente estos operadores. Siempre el resultado debe ser igual a 0. Se pone a prueba con la ley de Faraday. Entonces la divergencia de rotacional de E debe ser igual a la divergencia de menos la derivada de B con respecto a t. Estos operadores son independientes entre sí. Esto es un operador espacial, esto es un operador temporal. Se pueden intercambiar. Y se sabe que la divergencia de B es igual a 0 de los postulados de la electromagnetostática. Entonces, sin ningún problema, la divergencia de rotacional de E es igual a 0. Para la parte estática no hay ningún inconveniente porque el rotacional de E va a ser igual a 0. Y para la parte dinámica, con la ley de Faraday, también cumple esta identidad. Se tiene en consideración la ley de Ampère. La divergencia de rotacional de B es igual
a la divergencia de μ sub 0 por J. Esto es una constante, se puede extraer del operador. La divergencia de J no siempre es igual a 0. Solo será 0 si la corriente es estacionaria, si no es dependiente de nada. Si es una constante y al derivar esa constante se hace nula. Pero no es una regla que aplique en general. Luego la divergencia del rotacional de B no siempre es igual a 0. Esto es un resultado pues realmente incómodo. Como la ley de Ampère no obedece una identidad fundamental. Esto despierta muchas interrogantes. ¿Qué sucede con esta ecuación? ¿Está incompleta? ¿Es errónea? ¿Cómo se corrige? Y aquí fue donde Maxwell tuvo su idea genial, su genialidad. Maxwell consideró la ecuación de continuidad, divergencia de J igual a menos la derivada de ρ con respecto al tiempo, y la ley de Gauss. De la ley de Gauss se despeja la densidad de carga volumétrica. Densidad de carga es igual a epsilon sub 0, divergencia de E, y esto se sustituye en la ecuación de continuidad. Divergencia de J es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de ρ, donde ρ se puede escribir en términos del campo eléctrico. Este es un operador temporal, este es un operador espacial, se pueden nuevamente intercambiar y después se agrupan estas dos divergencias a un solo lado de la expresión. Aquí se pueden agrupar estos dos operadores en uno solo. Y la observación en esta última resultado es que si a J se le suma este término epsilon sub 0 de E de t, su divergencia siempre va a ser igual a 0, independientemente de la corriente, si sea estacionaria o no. Esto sí se cumple en todos los casos. El término epsilon sub 0 de E de t tiene unidades de J, tiene unidades de corriente. Entonces en su momento se definió como un tipo de corriente J sub d igual a epsilon sub 0 de E de t y se le denominó corriente de desplazamiento. Hay que aclarar que esto no es una corriente como si lo es J, esto no es carga que se desplaza por un conductor o por un medio. Simplemente es un término asociado al cambio con respecto al tiempo del campo eléctrico. Pero dada su similitud, sobre todo en cuanto a las unidades con respecto a la densidad de corriente J, pues se le dio esta denominación. Finalmente, la ley de Ampère rotacional de B es igual a μ sub 0 J más J sub d. Se corrigió con este término de corriente de desplazamiento. Luego, la ley de Ampère corregida es igual a μ sub 0 J más μ sub 0 epsilon sub 0 de E de t. Y en este caso, al aplicar la divergencia del rotacional de B, siempre va a ser igual a 0, teniendo en cuenta este término adicional. Esta fue la corrección que realizó Maxwell a la ley de Ampère. Y finalmente esta ley se denomina ley de Ampère-Maxwell, la ley de Ampère corregida. Integrando con respecto a una superficie a ambos lados de la ley de Ampère-Maxwell, la integral de rotacional de B.ds va a ser igual a μ sub 0 por la integral de J.ds más μ sub 0 epsilon sub 0 la integral de dt.ds. A la primera integral se le puede aplicar el teorema de Stokes y pasa a ser una integral de trayectoria cerrada. Cabe resaltar que esta trayectoria cerrada es el contorno en el cual el campo magnético está produciendo circulación, mientras que ds es la superficie contenida por la trayectoria cerrada. Eso va a ser igual a μ sub 0 por la integral de J.ds, que no es otra cosa que la corriente que está atravesando esta superficie. La corriente que atraviesa la superficie. Es decir, la corriente encadenada a este contorno. Más μ sub 0 epsilon sub 0. La integral que puede intercambiarse con este operador temporal sin ningún problema. Y aquí se tiene la ley de Ampère-Maxwell en forma integral. Con esto se complementa la teoría electromagnética y de la siguiente manera queda la electrodinámica de Maxwell. Primero, la ley de Gauss, divergencia de E igual a ρ sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico es producido por cargas estacionarias, cargas eléctricas en el espacio. Si la carga eléctrica es positiva, la divergencia del campo eléctrico es positiva, se produce flujo de campo positivo, luego el campo eléctrico sale de la carga y la carga es una fuente de campo. Si la carga es negativa, la divergencia de E es negativa, es un flujo negativo, es un campo eléctrico que entra a la superficie, que entra a la carga. Y se tiene un sumidero de campo. La ley de Faraday, rotacional de E igual a menos dB de t,
Existe también un campo eléctrico generado por la variación en el tiempo del campo magnético. Y este campo produce circulación alrededor de las líneas de campo magnético. Divergencia de B igual a 0. No existen fuentes puntuales de campo magnético. No existen ni fuentes ni sumideros de campo magnético. No existen los monopolos magnéticos. Eso es lo que establece esta ecuación. La inexistencia de la carga magnética. A diferencia de en el caso eléctrico, que sí existe la carga eléctrica. En este caso, en la parte magnética, no existe. Esto es vigente hoy en día. En la naturaleza no se han detectado este tipo de cargas magnéticas. Y finalmente, la ley de Ampère-Maxwell, la ley de Ampère corregida, el rotacional de B es igual a μ sub 0J, el campo magnético es generado por corriente. Y este campo produce circulación alrededor de esta corriente. Pero aparte de ello, también el campo magnético es generado por la variación en el tiempo del campo eléctrico. Y este campo magnético produce circulación alrededor de las líneas de campo eléctrico que están cambiando en el tiempo. Aquí se puede apreciar la simetría que hay tanto para el campo magnético y el campo eléctrico. El campo eléctrico está ligado al campo magnético, variable en el tiempo a través de esta relación, ley de Faraday. Y el campo magnético está ligado al campo eléctrico a través de la ley de Ampère-Maxwell. El campo magnético variable en el tiempo genera campo eléctrico que produce circulación. Y el campo eléctrico variable en el tiempo genera campo magnético que produce circulación. El campo eléctrico está circulando la línea de campo magnético dinámicas y el campo magnético está circulando las líneas de campo eléctrico dinámicas. Estas cuatro representaciones de los campos vectoriales electromagnéticos están complementadas con la ecuación de continuidad, principio de conservación de la carga eléctrica, divergencia de J igual a menos de ρ de t, y la ecuación de fuerza de Lorentz, cómo estos campos electromagnéticos afectan las fuentes. Una carga eléctrica estática en el caso del campo eléctrico y una carga eléctrica que se mueve en el caso del campo magnético. En estas 6 ecuaciones se resume toda la teoría electromagnética. A partir de estas expresiones se puede analizar, se puede estudiar cualquier problema que involucre un fenómeno electromagnético. En este punto alguien podría considerar que el aporte de Maxwell no fue muy significativo. Maxwell corrigió la ley de Ampère de manera teórica, cosa que hasta el momento nadie lo había logrado, y aparte de eso formuló toda la teoría ondulatoria de la luz y de las ondas electromagnéticas. Gracias a Maxwell se ha logrado un desarrollo muy importante en lo que son las telecomunicaciones y la comprensión de la naturaleza ondulatoria de la luz. Considere ahora el espacio libre, el espacio vacío, donde la densidad de carga volumétrica es igual a 0, la densidad de corriente es igual a 0, luego la ley de Gauss queda divergencia de igual a 0, mientras que la ley de Ampère-Maxwell J es igual a 0, entonces se reduce rotacional de B igual a μ sub 0 epsilon sub 0 de E de t. Y recordemos también la ley de Faraday, rotacional de A igual a menos de B de t. Aquí puede apreciarse mejor el efecto de campos inducidos por campos dinámicos. El campo magnético es generado por la variación del tiempo del campo eléctrico. Y el campo eléctrico a su vez es producido por la variación del tiempo del campo magnético. De esa manera se puede ver un poco mejor la simetría entre las dos ecuaciones. Ahora, si se aplica el rotacional al rotacional del campo eléctrico, eso va a ser igual al rotacional de menos de B de t, menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Se le ha aplicado el rotacional a la ley de Faraday. Esta es una derivada espacial. Esta es una derivada temporal que se pueden intercambiar. Ahora se utiliza una identidad vectorial que es el rotacional del rotacional de un vector. Eso es igual al gradiente de la divergencia del vector menos el laplaciano del vector. Teniendo en cuenta esta identidad, entonces se tiene el gradiente de la divergencia, en este caso del campo eléctrico, menos el laplaciano del campo eléctrico, y eso va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo del rotacional del campo magnético. De la ley de Gauss se sabe que en el espacio libre la divergencia de E es igual a 0. Y también se puede sustituir aquí la ley de Ampère-Maxwell. Este menos con este menos se compensan y esta ecuación puede ser escrita de esta manera, donde rotacional de B es igual a μ sub 0 epsilon sub 0 de E de t. Estos son valores constantes
se pueden extraer de la derivada y se deriva con respecto al tiempo. El laplaciano de E va a ser igual a mu sub 0 epsilon sub 0 derivada segunda de E con respecto de T2. Este resultado fue en su momento impresionante, porque esto se asemeja a la ecuación de onda mecánica. Laplaciano de F es igual a 1 sobre la velocidad de la onda al cuadrado, derivada segunda de F con respecto de T2. Miren la similitud que hay entre estas dos expresiones, y a partir de esta deducción se concluye que el campo eléctrico entonces es una onda realmente. Es una onda cuya velocidad está relacionada con este parámetro mu sub 0 epsilon sub 0. Esto realmente fue un resultado muy impresionante, ya que mu sub 0 y epsilon sub 0 son la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica del espacio vacío, constantes que fueron deducidas a partir de la ley de Coulomb para epsilon sub 0 y a partir de la ley de Biot-Savart para mu sub 0, que nada tienen que ver con una onda electromagnética. Simplemente cómo era el campo eléctrico generado por una carga eléctrica y cómo era el campo magnético generado por una corriente. Al realizar el cálculo, entonces 1 sobre b cuadrado es igual a mu sub 0 epsilon sub 0. Luego b es igual a 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 mu sub 0. Al sustituir los valores de epsilon sub 0 y mu sub 0, el resultado es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Resalto la importancia de este resultado y lo sorprendente que fue en su momento, porque se obtiene el valor de la velocidad de la luz en el vacío, un resultado que había sido medido experimentalmente y que ahora se calculaba de manera teórica a partir de la formulación de las ecuaciones de Maxwell. Y con ello se demostraba que el campo eléctrico básicamente es una onda armónica que se propaga en el espacio a esta velocidad. Un análisis similar se puede hacer para el campo magnético a partir de la ley de Ampère-Maxwell. En el vacío, al aplicarle el rotacional al rotacional de B, eso va a ser igual al rotacional de mu sub 0 epsilon sub 0 de E de t. Nuevamente aquí se aplica la identidad previa. Esto se transforma en el gradiente de la divergencia de B menos el laplaciano de B. Estos operadores se pueden intercambiar. La divergencia de B es igual a 0. Mientras que de la ley de Faraday se tiene que el rotacional de E es igual a menos de B de t. Entonces, el laplaciano de B va a ser igual a mu sub 0 epsilon sub 0, la derivada con respecto al tiempo de dB de t. Este menos aparece de sustituir el rotacional de E. Estos dos menos se compensan acá y esto queda derivada segunda de B con respecto de t. Y es exactamente la misma expresión para la ecuación de una onda mecánica en el caso del campo magnético. Entonces el campo eléctrico y el campo magnético son dos campos que se propagan como una onda en el espacio a la velocidad de la luz. Luego el campo eléctrico puede ser escrito como una onda. Campo eléctrico dependiente de la posición y del tiempo va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico. Esto está relacionado con la amplitud de la onda, E sub 0. Exponencial imaginario de k.r. K es el número de onda, recordemos. Esto es un vector relacionado con la dirección de propagación de la onda. Un punto en el espacio, r, menos omega t. Omega es la frecuencia de la onda, t es el tiempo, más delta, una fase inicial. Toda esta es la fase del campo eléctrico. Y lo mismo para el campo magnético. El campo magnético, su amplitud, el número de onda, k, la frecuencia de la onda y la fase inicial de la onda. Estas son las expresiones ondulatorias del campo eléctrico y del campo magnético. En conclusión, lo que se tiene es un campo eléctrico que oscila en el tiempo de manera armónica. Miren que aquí se puede observar el contorno de esta onda eléctrica. Y como esta onda está oscilando, se pueden considerar dos vectores de ese campo eléctrico y construir alrededor de ese campo una trayectoria cerrada. Luego, este campo eléctrico está produciendo circulación a lo largo de esta trayectoria y según la ley de Faraday, eso es posible siempre y cuando a través de esta superficie esté fluyendo un campo magnético dependiente del tiempo. Luego, en cada punto del espacio de la onda eléctrica debe haber un campo magnético dependiente del tiempo que también está oscilando en el tiempo. Y así se constituye la onda electromagnética,
un campo eléctrico sustentado por un campo magnético. La misma observación se puede hacer en el caso del campo magnético. El campo magnético oscila en el tiempo, se construye la trayectoria cerrada, una trayectoria de Ampère, y para que este campo produzca circulación a lo largo de esta trayectoria, esto solo es posible según la ley de Ampère-Maxwell si hay un campo eléctrico que varía en el tiempo produciendo flujo a través de la superficie cerrada por esta trayectoria. Luego, en cada punto de la onda magnética debe existir un campo eléctrico variable en el tiempo. Y así se autosustenta la onda electromagnética. El campo eléctrico genera en cada punto campo magnético y a su vez el campo magnético es fuente en cada punto de campo eléctrico. Luego, la onda electromagnética no es otra cosa que un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí. Una onda eléctrica y una onda magnética perpendiculares entre sí que se superponen y se autosustentan generando la onda electromagnética. La dirección de propagación de la onda electromagnética va a ser siempre perpendicular tanto a la onda eléctrica como a la onda magnética. Eso era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que este video, este material y esta explicación haya sido de su agrado, que haya quedado claro. Como siempre los invito a que sigan profundizando en el tema, que lean un poco más, que investiguen más. Aquí hay mucho que explorar en este campo de la inducción electromagnética y los campos electromagnéticos dinámicos. No me queda más que despedirme en estos momentos. Espero nos veamos en una nueva oportunidad.